Perdón. Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia. Gracias, Rey Eterno, por tu amor, Señor, por tu cuidado, Dios del cielo, que nos has traído nuevamente hasta este día, Señor. Hoy una vez más estamos presentes delante de ti, Rey de la Gloria, Señor, y queremos pedirte, Dios amado, que seas tú, Señor, una vez más ministrando a nuestro espíritu a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra no se quede en conocimiento, Señor, tan solo, sino que realmente sea una revelación que trae transformación y crecimiento espiritual a nuestras vidas, Rey amado, Señor. Que tu palabra, Señor, en esta noche, lo que estudiemos, nos lleve, Señor, más adelante, Señor, en el conocimiento de Cristo, Rey de la Gloria. Te bendecimos, te exaltamos, te honramos a ti, oh Dios, en esta noche, Señor. Damos gracias por todos los que frecuentemente se están conectando, Señor, para que todos tengan su espacio hoy también para llegar en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, Jaime Eduardo. Buenas noches, Marisol. Estamos por aquí. Dios les bendiga a todos. Qué bueno tenerles en esta noche. Todos muy juiciosos. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas Bien, noches. Marisol. Buenas, No sean Marisol. flojitos. Eduardo, Ok. buenas noches. Vamos Y antes corre, de ir al corre. tema, antes de ir a nuestro tema de Apocalipsis. Entonces, ¿quién me preguntó ahorita? Fue Los Ángeles, ¿no? Acerca del tema Sí, señor. de Irán, ¿no? Y bueno, eso ha sido como un tire y afloje todo el tiempo. Realmente, ya con la de hoy, ya van 39 veces que Trump dice que ya llegaron a un acuerdo de paz desde que comenzó la guerra, desde hace ya, desde febrero ¿qué fue? Febrero 2 bueno, que comenzó. Eh, ah, entonces, ya van 39 veces. Y si entonces imagínense, eso es que guerra, que acuerdo de paz, que guerra, acuerdo de paz. Y hoy entonces dijo que ahora sí que, como tantas veces, que habían llegado a un muy buen y definitivo acuerdo de paz, ¿no? Mm, pero sabemos que a la luz de la palabra eso no va a durar, ¿no? Si es que llegaron realmente a un acuerdo de paz ahorita, eso no va a tener duración porque pues hay varios actores alrededor, no solo Estados Unidos y Irán en medio del conflicto, sino que está el Líbano, bueno, no tanto el Líbano como tal, sino el Hezbollah, que es el brazo armado de Irán ahí en el Líbano para atacar a Israel. Desde luego está el mismo Israel que si los atacan, pues ellos se defienden y una de las condiciones para el acuerdo de paz y abrir el estrecho este de Hormuz es que Israel no ataque el sur del Líbano, donde está el Hezbollah, pero como dijo Israel en cabeza de su primer ministro, pues ni modo de que no nos defendamos, ¿no? Si nos están atacando, tengo que defender a la población. Por otro lado, hay otros actores que son los de Yemen, los hutíes, que también dicen que ellos seguirán atacando a Israel hasta que no quede ningún judío allá en Israel. Ellos dicen así. Eh, entonces, pues es muy complicado, ¿no? Mantener un supuesto acuerdo de paz donde hay tantos intereses, tanto conflicto, eh, pues la verdad es muy difícil. Y generalmente lo que ha sucedido es que acercándose el fin de semana, Trump siempre dice que hay acuerdos de paz y cuando llega el viernes en la noche o el sábado, pasa cualquier cosa y otra vez entonces se reanuda la guerra, ¿no? Todas las semanas es así. Llega el fin de semana
ya como que se volvió como una costumbre estar en ese plan ¿de qué? De estar disparando de un lado y del otro en los fines de semana. Y eso es, la razón de eso es para procurar que no haya tantos movimientos en el costo del petróleo que se ha subido. Entonces sube y baja, pero tratar de que no suba tanto, ¿no? Ese es como el propósito que, que está detrás de todo eso, ¿no? Pero bueno, algo que sí hay que tener presente con el tema de Irán es que, pues bíblicamente, como digo, eh, esos acuerdos de paz no van a durar. La verdad, no van a durar esos acuerdos de paz porque todavía falta un cumplimiento de una guerra de dimensiones mucho mayores con Irán todavía, entre Irán e Israel. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, semanas, meses. Dios irá mostrando, pero cada vez es más complicado el asunto. La noticia, digamos, más importante y que sí es muy, muy diciente, fue las declaraciones ayer del ministro del Interior de Turquía. Todos sabemos que Turquía es una nación protagonista totalmente en las escrituras, ¿no? Eh, y que hace parte de esa coalición de naciones eh, que están conformadas para la guerra de Gog y Magog, ¿no? Ahí está Turquía de primeras. Sabemos que Turquía es un país absolutamente musulmán y que el presidente de Turquía ahorita no quiere ni poquito a Israel, pero las declaraciones fueron del ministro del Interior de Turquía. Y entonces él dijo ayer que, que él sentía que estaban avanzando mucho en la tarea de la reconquista del dominio de Turquía pues en toda esa zona. Entonces él dijo, ya recuperamos Damasco, recuperamos Alepo, ciudades de Siria, ¿no? Recuperamos en Armenia también, todo eso era parte del Imperio Otomano. Y él dijo, y lo único que nos falta realmente por recuperar es Jerusalén, ¿no? Recuperar Jerusalén, eso dijo el ministro del Interior de Turquía. Lo único que nos falta es recuperar Jerusalén. Y a eso le añadió que él dijo que sería el hombre más feliz si al menos por un solo día él fuera gobernador en Jerusalén. Entonces, pues la dimensión de esas palabras deja ver hacia dónde va todo el desarrollo profético, ¿no? Que tarde que temprano Turquía se va a unir a otras naciones para atacar a Israel. El asunto es que de todas esas naciones, la nación militarmente mejor armada es Turquía, ¿no? La nación que está mejor armada es Turquía. Entonces, pues eso deja ver que, ¿qué? Que el tema en lo profético pues va avanzando. Y por otro lado, pues ya viene de la semana pasada, pues es el tema de Trump que sigue distanciado de alguna manera con Israel, ¿no? Precisamente con Netanyahu, siguen distanciados y bueno, todo eso va como impulsando el asunto a que, a que, ¿qué? A que ya no, en algún momento, pues Estados Unidos ya no apoye más a Israel, ¿no? Y ese es lo que proféticamente tiene que cumplirse, que poco a poco Israel vaya quedando absolutamente sola. Pero ya ese distanciamiento que se está dando entre Estados Unidos e Israel también es muy diciente, ¿no? Más lo que se está conformando, pues allí en todo el Medio Oriente. Entonces vemos cómo la palabra de Dios definitivamente es tan exacta, es tan precisa, y aunque nunca la palabra de Dios en los eventos proféticos los fecha con calendario, ¿no? Diciendo el día, el mes y año en que van a hacer algo, pero sí lo va fechando con los eventos, ¿no?
con eventos sí lo va fechando y probablemente vemos cómo todo va encaminando rápidamente hacia esa consumación eh, para, bueno, para la venida del anticristo y para que la iglesia sea retirada de la tierra y comience la gran tribulación. Amén. Entonces, esas es como las actualidades de esta semana. Veremos qué sigue pasando. Pero qué bueno que estar pendiente de todo eso. Vamos entonces en esta noche a continuar. ¿Quién más ha llegado por aquí? Mara Cristina, Mara Cris. Dios te bendiga, Mara Cris, también en esta noche. Y vamos a ir entonces a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Entramos al último capítulo de Apocalipsis y último de la Biblia. Como dice aquí la esposa, y último capítulo de la Biblia. Capítulo extraordinario, ¿no? Como vamos a ver ahorita, eh, lo, todo lo que vemos, bueno, tanto en el capítulo 21 que ya hemos visto varias cosas, como en este capítulo 22, es el final de todo, pero es un reflejo de cómo comenzó todo en el libro de Génesis, ¿no? Entonces vamos a comenzar por leer Apocalipsis 22. ¿Quién quiere tomar entonces el primer versículo del 2? Apocalipsis 22, versículo Blanca. Blanca. Sí, paz, pero me pareció escuchar que la pastora dijo yo. No, déjala. No, tú. No. Aquí tengo hartas citas y entonces no importa. Entonces tú me ayudas con el versículo 1 de Apocalipsis 22 y aquí tú me ayudas con Ezequiel 47, 1 y 12, mi esposa. Y alguien que me ayude con Zacarías 14, 8 también. ¿Quién está por ahí con Biblia a la mano? Zacarías 14, 8. Yo, pastor. Blanca. Ok. Sí. Bueno, Zacarías 14, 8. Y ahorita reparto otras tres citas allí mismo. Entonces, veamos Apocalipsis 22, 1. Listo. Zacarías, ¿cuál es? Zacarías, ¿cuál es, pastor? Perdón. Apocalipsis. Apocalipsis 22, 1. Bueno, entonces Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ujú. Ok, allí empezamos a ver todo este primer versículo, introducción al final. Eh, tenemos una escena muy similar precisamente de todo este del río de agua de vida limpia, como el cristal, del trono de Dios y del Cordero. Eso hay que tenerlo muy presente, lo del trono también. Pero el profeta Ezequiel nos menciona una escena muy similar de lo que está sucediendo allí en Apocalipsis 22:1. Vamos a leer entonces Ezequiel 47, el 1 y el 2. ¿El 1 y el 2? Sí. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. ¿Leo el 12 también? Y el 2. 2. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo mudará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Ajá. Bueno, después hablamos de lo de las árboles frutales y todo eso que sale y Ezequiel. Pero la referencia que hay, si se dan cuenta, es que igual salen que el río de aguas vivas, ¿no? Y son aguas eh, que traen vida en ambos. Es la misma referencia que hay precisamente que vio Ezequiel en el capítulo
47, es exactamente la misma. Vamos a leer Zacarías 14, 8 también. Zacarías 14, 8. Si quiero leer. Blanca lo tenía. Ah, sí, Blanquita. Sí. Bueno, Sí, era que se me olvidó prender el micrófono. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente, tanto en el verano como en el invierno. Ajá, ahí vimos otra vez la escena, ¿no? De esas aguas vivas, igualmente saliendo allí. Aquí existen dos posiciones. Eh, una dicen que estas escenas son relacionadas con el reino mesiánico, ¿no? Otros dicen que no, que ya no es el reino mesiánico, sino que se refiere al reino eterno también. Eh, pero pues hay asuntos que son un poco difíciles de interpretar allí porque en Ezequiel 47 antes se llama a hacer medidas realmente de un templo de piedra y sabemos que pues que en la Nueva Jerusalén ese templo no es de piedra, sino ya lo vimos que es de oro, ¿no? Es todo de oro y de piedras preciosas, no es de piedra como el del reino mesiánico. Pero en Zacarías 14, 8 sí da más una imagen de la Jerusalén celestial. Sea cual sea el caso, la figura realmente es la misma, ¿no? Realmente es la misma. El asunto es que dice que salen aguas vivas también en Ezequiel 47, en el versículo 1 y el versículo 12. Pero también es entendible que en el reino mesiánico se entiende que el Señor va a estar reinando allí en el templo y que Él es el agua de vida, ¿no? Él es el agua de vida. Y dice que igual va a correr un río de vida en ese tiempo del reino mesiánico. Eso cuando estudiemos más a fondo el milenio, vamos a ver cómo cuando el Señor regrese por segunda vez, se va a abrir un valle que es en el Valle de Cedrón, que está entre lo que es el muro oriental y el Monte de los Olivos, donde hoy están sepultados están todos los que sepultan hacia el lado del muro de Jerusalén, los musulmanes, y al otro lado, en el Monte de los Olivos, todos las sepulturas de judíos, por cierto, muy, muy pudientes, porque cada sepultura de esas puede costar 1 millón, 2 millones de dólares, ¿no? Entonces son judíos muy pudientes los que son sepultados ahí al frente. Pero entre los dos se va a abrir un valle y ahí va a correr un río, ¿no? El Valle de Cedrón, un río y ese Valle de Cedrón, ahí ese es el río que sale de aguas vivas. Entonces, no hay una perfecta, digamos, un acuerdo en eso y pues, bueno, esperaremos a ver realmente porque ya sería como especular si se refiere a la celestial o no allí. Pero lo que importa no es tanto en sí el hecho de si es en el milenio de la eternidad, lo que importa son las aguas vivas, ¿no? Que es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Ahora, en el Antiguo Testamento se menciona precisamente el agua como un símbolo de ¿qué? De bendición que fluye siempre de la presencia de Dios. Voy a repartir 3 citas. Isaías 12:3. yo creo que Bueno, acá mi esposa coge Isaías 12:3. Alguien que coja Jeremías 17:13. Yo, Blanca. Y el Salmo 46:4. Yo, Mauro, María Cristina. Para Cris, gracias. Salmo 46:4. Entonces vamos a leer allí Isaías 12:3. dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Quieres volver a leer? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Es una promesa hecha allá al pueblo de Israel, pero que es extendible, pues obviamente a la generación siguiente. Leamos Jeremías 17:3. 17:3. Dice, 13, el 13. 13, que estaba ahí. Dice, oh Señor, esperanza de Israel, serán avergonzados todos los que se alejan de ti.
serán enterrados en el polvo de la tierra porque han abandonado al Señor, la fuente de agua viva. Ajá. Ahí está el reclamo del Señor al pueblo de Israel en Jeremías, ¿no? Les dice, ustedes han abandonado al Señor la fuente de agua de vida, ¿no? De agua viva. Entonces, es el reclamo del Señor al pueblo de Israel, ¿no? Y le damos el Salmo 46:4. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Fíjense que esta sí es una figura, ¿no? Es una figura hacia la eternidad, es una figura hacia la eternidad de, ¿de qué? De esas aguas que salen de la Jerusalén celestial, porque está hablando del santuario del Altísimo, ¿no? Y ya sabemos que Dios no habita en casa hecha por manos de hombres, ¿no? Y dice que el río de las fuentes que salen del santuario del Altísimo. Entonces, el río limpio que habla allí precisamente, fíjense que hace notar, es como un sobreénfasis, ¿no? Dice que es el río limpio de agua, dando a entender la pureza de lo que emana del corazón de Dios, del mismo Señor, como agua de vida, ¿no? Y no significa otra cosa también más que la plenitud de vida, ¿sí? Que se va a experimentar, que van a experimentar todos los que viven allí. Esa agua de vida la vamos a experimentar todos los redimidos de todas las generaciones. De hecho, podemos dar testimonio que hoy nosotros experimentamos, digamos, un adelanto de esa agua de vida, así como el Señor se lo dijo a la mujer samaritana, ¿no? Yo soy la fuente de agua que salta para vida eterna. Toda persona que llega a Cristo se calma esa sed de su corazón y aparte de eso empieza a ser saciada esa persona, ¿no? Con el agua de vida a lo largo de su camino aquí en la tierra, caminando con el Señor, ¿ok? Ahora, como digo, todo esto es muy similar, ¿no? A lo que narra la escritura en Génesis capítulo 2. No lo vamos a leer ahorita todo Génesis capítulo 2, ahorita más adelante vamos a ver una porción, ¿sí? Pero Dios, ¿sí? Va a devolver la nueva creación, ¿sí? Toda esa nueva creación al estado del huerto del Edén, ¿sí? Y realmente es la intención del creador con la humanidad, ¿no? Volverla a esa perfección antes de la caída del ser humano. Y aparte de eso, también va a devolver la misma belleza del huerto, que en su momento debió ser algo, no sé, deslumbrante, donde vivieron Adán y Eva en el huerto, porque era todo perfecto antes de que cayera pues la maldición del pecado, ¿no? Y allí también salía un río del que había agua abundante, un río de vida, ¿sí? Y que se repartía en 4 brazos. Vamos a leer Génesis 2, del 10 al 14. Génesis 2, del 10 al 14. ¿Quieres leer? Ese no lo habías entregado. No. No lo he entregado. Acá reparto. Acá mi esposo me ayuda con eso. Bueno, entonces dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el otro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Ajá. Entonces, fíjense que menciona el río que sale, que riega allí, ¿no? Se repartió en 4 brazos, pero juntamente va acompañado porque dice que es la tierra donde hay oro, ¿no? Pero también habla de piedras preciosas.
Entonces, en el huerto del Edén hubo algo maravilloso, fue algo extraordinario todo lo que había allí. No había muerte, todo era perfecto, eh, el ser humano estaba en su plenitud de todas sus capacidades, ¿no? Que fueron totalmente restadas después del pecado, ¿no? No solo espiritualmente, sino también físicamente, intelectualmente, todo eso. Por eso es que los científicos hoy, los que estudian el cerebro, los neurólogos, todos estos y los que estudian hoy la neurociencia y todo eso, dicen que el ser humano hoy en día no alcanza ni siquiera a usar, ni siquiera llega al 10% de la capacidad mental del cerebro, ni siquiera llega al 10%. Y miren todo lo que el ser humano ha logrado, ¿sí? Tan solo eh, con el poquito que le quedó, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa capacidad mental que tenían Adán y Eva antes de la caída? Estaban al 100%. Tanto así que Adán le puso nombre absolutamente a todos los animales, los clasificó a todos según su género, según su especie, las semillas, todo lo clasificó solo Adán. Y desde ese entonces hasta el día de hoy siguen conservando su nombre y su clasificación, ¿sí? En la naturaleza. Y eso lo hizo solo Adán sin el conocimiento de ciencia que tenemos hoy, pero él tenía más conocimiento de todo de lo que el ser humano hoy alcanza a tener. Pero la entrada del pecado obviamente destruyó todo ese conocimiento, toda esa capacidad mental que tenían Adán y Eva fue destruida totalmente cuando entró el pecado. Eh, lo que vemos es que todas estas características ¿de qué? De la Nueva Jerusalén, sí, eh, son un reflejo de lo que sucedió allí en el huerto, ¿no? En Apocalipsis 21, que leímos antes, del 9 al 27, son las características físicas de la Nueva Jerusalén. Y en Apocalipsis 22, del 1 al 5, que es lo que estamos leyendo, son características espirituales, ¿no? Hay que diferenciarlas. En el 21 son características físicas, por eso había que medir el muro, ¿recuerdan? Sí, las medidas del muro, de todos los lados de la Nueva Jerusalén, en fin, ¿no? Y en el 22 son características espirituales. Ahora, dice el pasaje también que ese río es resplandeciente como cristal. Eso lo que recalca es que la pureza excelente del agua de vida, ¿no? Obviamente, Juan habla en los términos humanos que él puede y que el Espíritu Santo le permite en la revelación usar en ese momento, ¿no? Pero lo que está recalcando es la pureza de la excelencia de esa agua de vida que sube, que fluye a través del río, ¿no? Y esa agua tiene una característica, ¿no? Que es brillante, ¿no? Es brillante, dice resplandeciente, dice que era resplandeciente como cristal. O sea, esa agua es brillante y eso habla más de que no tiene ningún tipo de contaminación. ¿Y por qué? Porque la fuente es que procede de lo que dice al final del versículo 1. ¿Sale de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Sale del trono de Dios y el Cordero, es decir, de la misma presencia de Dios. Jesús habló de esa misma agua, sí, de vida, y que solo él era capaz de satisfacer la sed espiritual del ser humano por toda la eternidad. No solo mientras pasamos por esta vida, sino por toda la eternidad. Recordemos lo que dice Juan 4:10. Voy a repartirlos. ¿Alguien que tome Juan 4:10? Yo, María Cristina. Para Cris, Juan 4:10, Juan 7, versículos 37 a 39. Yo. Blanca, Sí, sí, ok. pastor. Y entonces tú me alistas Apocalipsis 22:2. Apocalipsis 22:2. Entonces vamos con Juan 4:10.
Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le dirías y él te daría agua viva. Ajá. Ok, si conocieras el don de Dios, tú le dirías, ¿sí? Que le diera agua y él le daría agua viva. Y recordemos que el don de Dios, ¿sí? Es el Espíritu Santo, ¿no? Si Amén. conocieras el don de Dios. Por eso nadie puede beber del agua de vida a menos que realmente haya entregado su vida a Cristo y como resultado de eso haya sido sellado con el Espíritu Santo en su corazón. Entonces, cualquier otra forma que la persona diga que yo tengo vida y paz y que voy bien ¿con qué? Con otras creencias y yo me siento bien, no necesito eso, es una falsa fuente es un agua que a la final pues es falsa y va a producir sed. Por eso el Señor dijo, él dijo, cualquiera que beba de este pozo va a volver a tener sed. Y así le pasa al mundo, ¿no? El mundo toma de todos los pozos que ofrece el mundo para hacer feliz a las personas y a la final no satisfacen a nadie. El único que satisface es el Señor por ese río de Él, ¿no? Que fluye de la misma presencia de Él. Y Él habló de ese río en Juan 7, 37 al 39. Del, del 37 al 39, ¿no, pastor? Sí, sí, El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la ajá, expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. correcto. Entonces, fíjense que Jesús habla del río del mismo espíritu, ¿no? El agua que dice que va para vida eterna, que de su interior correrán ríos de agua viva. No está hablando de algo escaso, sino de ríos. Y eso que habló el Señor, voy a leerlo aquí, vuelve y lo menciona en el versículo 17 de Apocalipsis 22. Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces vemos la misma figura y la misma invitación, ¿no? El que tenga sed, venga, ¿sí? Y tome del agua de vida gratuitamente. Podemos tomar de él todos los días. Y todos los días que cuidamos nuestra comunión con él, estamos tomando de esa agua de vida. Amén. Ok. Bueno, bueno, Apocalipsis 22 2 pero te voy a repartir aquí otras citas antes de leer Apocalipsis 22 2. ¿Quién quiere tomar Génesis 2 9? Yo, Mauro, Cris, Génesis 2 9. Alguien que tome. No, ya sería Apocalipsis 22 3. Apocalipsis 22 Yo, 3. Blanca. Ok. Bueno, entonces vamos con. ah, ¿Estábamos en qué? Bueno, Apocalipsis 22 2. Apocalipsis 22 2. Bueno, dicen, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ok, aquí ya vemos entonces otra escena más de la Jerusalén celestial, de lo que hay allí, ¿no? Y habla de qué? Allí habla del árbol de la vida que está al lado y lado del río, ¿no? Mm, Obviamente cuando nosotros pensamos en un árbol en un sitio, lo vemos en un solo lugar, no lo vemos a la vez en dos lugares.
pero acá lo que nos está hablando es de la omnipresencia del Señor. Ya sabemos que el árbol de vida es Cristo mismo y lo leímos en Génesis también. Ah, no, no lo hemos leído todavía allí en Génesis, no me he adelantado, ¿sí? Pero, perdón, dice que está al lado y lado, ¿sí? En medio de la calle de la ciudad, dice que a uno y otro lado estaba el árbol de la vida que es Cristo mismo, ¿ok? Ahora, esa calle que menciona allí en el original realmente no es la palabra calle, sino habla como de un paseo, ¿sí? De un paseo, un espacio como ancho, ¿sí? Como cuando uno va, sale de paseo que todo es espacioso, amplio, no cuando estamos en la ciudad que son las calles, todo estrecho, todo, ¿sí? Sino en el paseo todo es amplio, al lado y lado miramos y bueno, horizonte al lado y lado, ¿ok? Y esa es como la imagen que hay precisamente allí, ¿no? Una imagen de amplitud. ¿Y eso es para qué? Para que no pensemos que hay estrechez para nosotros allí en pues en Jerusalén celestial. Y es curioso, ¿no? Porque el Señor dijo que ancha es la puerta, eh, perdón, que estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, ¿no? Pero una vez pasa uno a la vida eterna, se encuentra uno con un cuadro diferente y es de qué? De amplitud, de tal manera que todos podemos caminar por esa calle, ¿sí? Que está, que va por todo el centro de la Jerusalén celestial. Y como tal podemos tomar de los frutos que hice allí, ¿no? Que producen el árbol que está al lado y lado. Vamos a leer Génesis 2:9. Ese lo tiene María Cris, creo. Sí, señor. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ajá. ¿Se dan cuenta de la escena? Estaba el árbol de la vida, ¿en qué? En medio del huerto, en medio del huerto, ¿no? Y acá dice que el árbol, ¿sí? El árbol es de la vida, ¿sí? Pues estaba al lado y lado porque pues allá es una dimensión espiritual, aquí era una dimensión física natural, pero igual está la presencia del árbol de la vida. Y no había restricción para comer del árbol de la vida porque Adán y Eva podían acercarse a comer del árbol de la vida todo lo que quisieran, ¿no? Del que no podían comer era el del conocimiento del bien y del mal. Ese era el que se les había prohibido, ¿no? Que no comieran. Pero el árbol de la vida pues sí estaba disponible. Y esto es interesante porque nos deja ver que Cristo, ¿sí? Que es la palabra encarnada, ha estado disponible desde la misma creación hasta la eternidad, ¿no? Para saciar a todo el que se acerca a Él. Claro, en el huerto del Edén era el árbol de la vida y ya después ellos tuvieron que ir con la palabra que fue transmitida oralmente hasta los tiempos de Moisés, pero igual se hablaba del árbol de la vida, se fue transmitiendo oralmente la palabra que era la que alimentaba el corazón. Antes del diluvio, el único que atendió lo que venía realmente de vida, la palabra, pues fue Noé y su familia, ¿no? En especial Noé, y así sucesivamente a lo largo de toda la historia, ¿no? Hasta nuestros días, y así continuará hasta el final. Ahora, dice que este árbol produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Es decir, son 12 clases de frutos diferentes cada mes, ¿sí? Cada mes. Es decir, no existe en la naturaleza de hoy en la Tierra nada parecido, ¿no? Un árbol que dé 12 frutos cada mes y todos son diferentes estos frutos. Eso nos habla de qué? De la variedad de alimento espiritual
que el Señor tiene dispuesto para nosotros en la eternidad. Pero podemos traerlo a nuestros días. Cada vez que escuchamos una prédica, una enseñanza, que nosotros vamos a la palabra, estamos alimentándonos de una manera diferente. Y el Señor nos alimenta acerca de todos los asuntos de nuestra vida. Entonces, allá en la eternidad, igualmente vamos a ser alimentados por el Señor. Y como dice allí, cada mes dando un fruto diferente, ¿no? Un fruto diferente que es alimento espiritual. Ahora, también dice que las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, sanidad de las naciones. Ahora, acá hay algo importante, ¿sí? No es que en la eternidad haya enfermedad, y por eso hable de sanidad. La palabra en el griego original es la palabra terapia, ¿sí? De ahí viene la palabra terapia, precisamente, ¿sí? Terapia, ¿sí? Que significa proveedora de salud. O sea, una terapia lo que hace es provocar un estado de mejoría y de salud constante en la persona, ¿no? Es un proceso que, que, que tiene la persona, pues, en nuestros días cuando tiene una lesión o algo, es una terapia y progresivamente la persona va recibiendo, se va restableciendo su salud. Pero aquí lo que habla es de que a lo largo de nuestra existencia eterna vamos a tener una provisión, no para sanar la enfermedad, sino de salud espiritual constante, ¿no? ¿Qué significa esto? Que todo lo que Dios ha preparado en la eternidad es para poder disfrutar también plenamente de la nueva Jerusalén, ¿sí? Y de ese bienestar continuo que vamos a tener por toda la eternidad. Pero esas hojas realmente son también un alimento que tienen como propósito mantenernos espiritualmente en nuestra mejor condición eternamente. Y no se van a acabar las hojitas de esos árboles, ¿no? Ni las hojitas, ni el fruto, ni el río, todo es inagotable. Ok, vamos con Apocalipsis 22, versículo 3, pero voy a repartir otras citas allí. Acá tiene mi esposa 22:3. Génesis 3, versículos 14 al 24. Génesis 3, 14 al 24. Yo, María Cristina. María Cris, Génesis 3, 14 al 24. Segunda de Corintios 5, 21. Yo, Blanca. sí, señor. Y Gálatas 3:13. Yo. Acá también mi esposa lo va a buscar. Ok, entonces vamos a el versículo 3 de Apocalipsis 22. El 3 del 22, ¿no? Sí. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ajá. Ok, no habrá más. Se oye por allá, allá. Ok, entonces dice que no habrá qué más Maldición. maldición. No habrá más maldición. Recordemos que por la entrada del pecado resultó en maldición para toda la creación, ¿no? En la caída de Adán y Eva. No solo fue para ellos en la muerte, sino para toda la creación. En todos los órdenes entró la maldición. Es importante recordar esto. Vamos a leerlo en Génesis 3, 14 al 24. María Cris. Sí, señor. Sí. 14. Génesis 3, 14 al 24. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos,
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Ajá. llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Ok, gracias. Vea, todo ese cuadro de Génesis nos deja ver. Fue maldecida la serpiente, pues el diablo, maldecida la mujer, maldecido el hombre, maldecida la tierra, ¿no? Eh, pero aparte de eso se agrega algo y que lo más grave de esa maldición no fue toda esa maldición y que el hombre moriría también, toda la tierra iba a morir, sino más grave maldición fue que ya el hombre no podría acercar, extender su mano y tomar del árbol de la vida. Entonces Dios puso allí un querubín con una espada que se revolvía, ¿no? Para que el hombre no pudiera entrar y fueron echados fuera del huerto, ¿no? Y recordemos eh, que Jesús, ¿sí? Se hizo maldición por nosotros. ¿Y qué significa eso? Que para volver, ¿sí? Para volver a regresar a la condición del huerto, que es lo que nosotros ahora tenemos en el regreso a la Nueva Jerusalén, para poder regresar otra vez a la condición del huerto, ¿qué se necesitaba? Jesús mismo lo que hizo fue en la cruz, abrió sus brazos, ¿no? Fue colgado en la cruz y espiritualmente hablando, lo que hizo él fue que se mandó, ¿sí? Contra la espada que tenía ese querubín, ¿sí? Y él fue atravesado, ¿no? Recuerdan en el Salmo 22 y pues obviamente los evangelios, ¿sí? Que dice que una espada así atravesará tu costado. Entonces Jesús mismo se lanzó sobre esa espada, recibiendo todo el castigo de maldición, ¿no? Que había sido decretado por Dios a causa del pecado. Entonces Jesús asume en su cuerpo toda la maldición. ¿Para qué? Para que los que venimos detrás de él y hemos creído podamos retornar al huerto, ¿sí? A la bendición, podamos retornar al árbol de la vida, al río que fluye de vida también, a los árboles que nos dan la salud, a la completa sanidad, a la eternidad, que podamos ir de regreso. Entonces, el cuadro que nosotros encontramos realmente en el capítulo 22 de Apocalipsis no es más, ¿sí? Que el regreso de aquellos todos que hemos creído, el regreso a la condición perfecta original que hubo en el huerto de Edén, pero con un ingrediente mucho mayor y obviamente es que ya no es un asunto solo natural, sino también en el ámbito espiritual. Es superior, indudablemente es superior la restauración a lo que fue en la creación original. Vamos a leer 2 Corintios 5:21. No lo tenía. Yo, Blanca. Lo Sí, tienen aquí. sí, tiene yo, sí. pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado,
para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ajá. Dios determinó que fuera Cristo, ¿no? El que tomara nuestro lugar. Nadie podía regresar al huerto del Edén por sí mismo y lanzarse contra esa espada porque no reunía las condiciones. Jesús se lanzó contra esa espada siendo que inocente, ¿no? Contra esa espada y ahí murió el Señor y bueno, y resucitó. Y leamos qué fue lo que sucedió allí, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Ya, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Ajá. Cristo nos qué? Nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa eso? Por una decisión del hombre, el hombre fue sacado del huerto del Edén y de todo lo que podía disfrutar allí. Y por una sola decisión del hombre, el hombre es libre de la maldición de esa separación de Dios para retornar otra vez a ese huerto, pues ya es en el sentido espiritual, ¿no? Entonces, todos los que hemos aceptado a Cristo, hemos creído en Él, ¿no? Con genuino arrepentimiento, significa que ya hemos retornado al huerto. No es que un día vamos a estar allá, sino que nosotros recibimos vida eterna y ya estamos espiritualmente allá. Por eso en Efesios dice que fuimos bendecidos ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, espiritualmente no es que vamos a estar allá en la Nueva Jerusalén, las calles de oro, con los árboles que dan sus frutos, con el río de vida, todo esto, el árbol de vida, sino que ya estamos allá. Y la evidencia de que estamos allá es que por el Espíritu, el río de vida ya está fluyendo en nosotros, ¿sí? Por la presencia del Señor, tenemos obviamente el alimento espiritual, la vida, y tenemos la vida eterna, ¿no? Por tomar del árbol de la vida, nuestra vida es sanada espiritualmente. Día tras día disfrutamos de esa sanidad espiritual. Entonces, como digo, que allá va a ser la plenitud de lo que ya recibimos hoy, allá va a ser la plenitud, pero ya estamos allá, ya estamos en esa vida. No es que estaremos algún día, sino que ya estamos allá en lo eterno. Eso es importante, ¿no? Verlo desde la perspectiva que el Señor lo está viendo, ¿no? Y cómo nos está viendo a cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, por esta razón, dice que la creación misma, toda la creación, o sea, los cielos y la tierra, ¿sí? Aguardan también esa restauración. Esa restauración va a comenzar en el milenio, ¿no? Aún así, en el milenio vemos que hay la posibilidad que el pecador sea maldito. Vamos a leer Isaías 65:20. Ah, ¿no lo repartí? Alguien que tome Isaías 65:20. Dice, no habrá más allá niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea, que eso es el milenio, ¿no? Ajá, en el milenio. Entonces vemos que en el milenio, aunque las condiciones, ¿sí? Son ideales de vida, va a ser algo muy especial, renovado, aún así está la presencia del pecado todavía, ¿no? Dice el pecador de 100 años será maldito y el niño morirá de 100 años. Significa que todavía parte de esa maldición va a tener efecto durante el milenio. No es el estado perfecto en el milenio, el estado perfecto es en los cielos nuevos y tierra
nueva, cuando todo sea totalmente restaurado. Ok, continuamos allí con el versículo, en el versículo ¿qué? 3, y dice la segunda parte, dice, no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Asimismo, como el versículo 1 del 22 que leímos al final, dice que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, fíjense que tanto en el versículo 1 como en el versículo 3 habla del trono en singular, no en plural. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten el mismo trono. No es que hay un trono para el Padre, un trono para el Hijo, un trono para el Espíritu Santo, sino que todos comparten el mismo trono. Eso nos habla de que hay una perfecta eh, unidad, ¿sí? En santidad de la deidad, ¿no? Pues, están unidos perfectamente y eternamente, ¿no? Eh, por toda la eternidad. Todos los tres están en el mismo trono. Y para algo que vamos a ver más adelante, esto es importante porque hay unos versículos que son un poquito complejos aquí hacia adelante. Termina diciendo, ¿y los siervos de qué? Les servirán. Aquí no es el servicio que de pronto pensamos como en los términos que tenemos acá, ¿no? De vaya, traiga, haga, sirva, todo eso, ¿no? Realmente este servicio del que habla aquí por el texto original se refiere a que al servicio sacerdotal, ¿sí? Y de adoración que tenemos todos los creyentes. Recordemos que Él nos hizo reyes y qué? Y sacerdotes. Entonces nosotros tenemos un servicio sacerdotal por toda la eternidad también. Es un servicio de adoración, ¿no? De exaltación al Señor. Ese es nuestro servicio por toda la eternidad. Que haremos otras cosas, sí, seguramente haremos muchas otras cosas, pero nuestro principal servicio es el servicio sacerdotal, ¿no? Porque eso fue lo que Él nos constituyó como sacerdotes, como dice la palabra en Apocalipsis 1:6, ¿no? Ok, vamos a continuar entonces voy a repartir ahí el versículo, seguimos con el 4, el 4. Bueno, mi esposa lee el 4, alguien que me busque Juan 4:24. Yo, Busca tú Juan 4:24 y busca también Juan 1:18, bueno, ya que estás ahí. Y alguien que me busque Juan 14:9 y Mateo 5:8. Yo, ¿Sí? Juan 14:9 y Mateo 5:8. Y primera de Juan 3:2. Yo. Acá mi esposita, entonces, primera de Juan 3:2. Ok. Entonces, dice allí, le damos el versículo 4. Dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y aquí es donde es un poquito complicado la interpretación. No lee como muy fácil, ¿no? Verán su rostro, ¿no? Pensemos por un momento, ¿será que vemos el rostro de Dios el Padre? Vamos a ver el rostro del Hijo, al Espíritu Santo, porque estamos hablando aquí de tres personas, ¿no? Dice que veremos su rostro, ¿no? Veremos su rostro. Entonces, vamos a recordar lo que dice Juan 4:24 primero. pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ajá. Dios es espíritu, ¿no? Y como espíritu, no podemos hablar de un rostro como tal, porque cuando nosotros
vamos a lo largo de toda la escritura y en el mismo libro Apocalipsis, recuerdan cuando vimos tantas escenas del trono, ¿sí? Que del trono salía una luz, del trono salían relámpagos, voces, truenos, ¿sí? De todo, ¿sí? Se veía de todo, pero no se hablaba, no se veía ningún rostro, no se veía ningún rostro. Y en ese mismo trono está el Señor Jesús, porque ya vimos que es un trono que es compartido por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí vamos hasta una parte nomás, ¿no? Dios es espíritu, y para entender que Dios es espíritu, pues es un tanto complicado. Si nosotros leemos Ezequiel capítulo 1, las primeras visiones que tiene Ezequiel de esas ruedas que estaban llenas de ojos, eran ruedas llenas de ojos por fuera, ojos hacia un lado, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur, ¿sí? Y había ojos también por dentro, ¿sí? En esas ruedas giraban y habían ojos también por dentro, ¿sí? Y fue una visión de Dios que tuvo Ezequiel. Un poco compleja esa visión, pero estamos entendiendo que es que Dios todo lo ve, absolutamente todo, ¿no? Lo ve hacia afuera, lo ve hacia adentro, todo hacia todos los extremos, ¿no? Nada está oculto a los ojos de Dios, pero dice que se veía ¿qué? Como unas ruedas. Y hay otra serie de visiones que aparecen en la escritura, pero por mencionar esa que me acordé ahorita. Pero vamos a leer también Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ajá. ¿A Dios nadie qué? Lo vio. Le dio jamás. Y vuelve y lee la segunda parte. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ajá. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, es decir, en la misma intimidad con el Padre, le ha dado a conocer. Nadie lo ha visto, pero el unigénito, o sea, Jesús, lo da a conocer como tal. Nos deja ver cómo es Él, ¿no? Cómo es el Padre. Hasta ahí vamos entendiendo, pero nos damos cuenta que no es tan fácil de todos modos entender el asunto del rostro de Dios, porque Jesús nos lo da a conocer, pero realmente no nos está hablando de un rostro diferente al rostro de Él. Leamos Juan 14:9 también. Dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y fíjense que estamos hablando de qué, muéstranos cómo es el rostro del Padre. Y Jesús dice, tanto tiempo y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Pero sabemos que son dos, y es como si Jesús estuviera diciendo, mi rostro es el rostro del Padre también, ¿no? Pero a él nadie lo ha visto también. Leamos Mateo 5:8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Acá hay otra, ¿sí? ¿Quiénes son los de limpio corazón? Los que han sido lavados Por la sangre. Con la sangre. del Cordero, ¿no? Por la sangre del Señor. O sea, tú, yo, cada uno de nosotros, todos los creyentes a lo largo del tiempo, ¿no? Dice que los limpios de corazón verán a Dios. Entonces significa que sí lo vamos a ver, indudablemente. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Vamos a ver el rostro del Padre, el rostro del Hijo, el rostro del Espíritu Santo? ¿O en Jesús vamos a verlos a los tres? Vamos a leer primera de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ajá, este versículo es todavía más Más profundo, ¿no? Vuélvelo a leer, Bueno, leámoslo despacio.
amados, acá todos los amados, ahora somos hijos de Dios Ajá. y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ajá. Hagamos ahí un alto, ¿sí? Cuando Él se manifieste, es decir, en su segunda venida, seamos resucitados, seremos semejantes a Él. Y dice que le veremos como tal, Tal como Él es. como Él es. O sea, le veremos cara a cara. ¿Y qué termina diciendo? Dice porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Se refiere a Jesús. Entonces, indudablemente sí lo vamos a ver. Pero cuando uno coge todo el paquete de estos textos, finalmente es como si estuviera diciendo que el rostro del Padre, del Espíritu Santo, del Hijo, es un solo rostro, ¿sí? Es solamente una cara, una imagen, ¿sí? Y esa imagen es la imagen o el rostro de Cristo mismo, ¿no? Hasta ahí es lo que logramos entender de la Escritura, ¿no? Que dice que le veremos tal y como Él es, ¿no? Y ya Jesús se le adelantó a Felipe y le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Y Jesús no había sido glorificado en ese momento todavía. Estaba hablando de su misma esencia y es que nosotros vamos a recibir la misma esencia porque dice que seremos semejantes a Él. Tendremos esa esencia divina, no que seamos dioses, ¿sí? Dios, sino que vamos a recibir mucho a recuperar de esa esencia de Dios en cada uno de nosotros. Ahora pensemos, volvemos a Génesis. Cuando Padre, Hijo y Espíritu Santo dicen, hagamos al hombre como lo hicieron, a su imagen y semejanza. Es lo que nos está diciendo Primera de Juan 3:2. Seremos semejantes a él nuevamente. Es decir, que recuperaremos no solo la imagen en nosotros correcta, sino que también tendremos la posibilidad de verle a él tal y como es, ¿no? Pero lo que yo veo a lo largo de todas estas escrituras es que lo que está en los tres realmente es el rostro de Jesús, ¿no? Es el rostro de Jesús en todos los tres. Es un poco difícil entenderlo, ¿no? Pero creo que para llegar a comprenderlo plenamente, tenemos que esperar un poquito todavía hasta que estemos en la presencia de Dios, ¿no? Hasta que estemos en la presencia, entenderemos plenamente la dimensión de lo que es ver el rostro de Dios como tal. Y recordar el privilegio que tenemos, que por la sangre de Cristo le veremos cara a cara. No es posible ver el rostro de Dios cara a cara a menos que no fuera por la obra de la cruz. ¿Sí, Blanca? Sí, Paz, es que mira, por ejemplo, en el primer versículo de Apocalipsis 22, está el Cordero, ¿cierto? Pero está el Cordero yo me imagino que el Padre también está ahí, pero la alusión es al Cordero. Ahí están los dos, y el Espíritu Santo, ahí está la Trinidad en un solo trono. En otro versículo dice que Jesús está en el seno del Padre. O sea, ellos dos son uno solo, juntamente con el Espíritu Santo. O sea, a pesar de que son tres personas distintas, Jesús está en su seno. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es el que proyecta la imagen misma del Padre, porque dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Sí, entonces, es correcto. Me da la sensación de que es como eso, ¿no? Como que el Padre se proyecta en el Hijo. Sí. Ahora, hay un detalle clave en el versículo 4. Dice, y verán su rostro. No dice verán sus rostros. Su rostro, uno sino solo. verán su rostro, en singular. Rostro de Dios. Y ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su rostro. ¿Ok? Bueno, sigue otro, y aquí hay otro más, y dice, y su nombre estará en sus frentes, y su nombre estará en sus frentes, ¿no?
otro texto también que es un poquitico complicado, pero vamos a recordar algo de Apocalipsis capítulo 13. En los días de la tribulación, en Apocalipsis 13, recordamos, sí, que aquellas personas que reciban la marca de la bestia, ¿no? En la frente, no, no lo vamos a leer ahorita, pero creo que todos lo recordamos, ¿no? Apocalipsis 13 hacia el final, ¿no? Que dice que recibirán la marca, ¿no? No sé si está por ahí. Engañan a los moradores de la tierra, Y hacen de que recuerdan. que les permitieron y hacían que todos, pequeños y grandes, y ricos y pobres, y libres y esclavos, Sí. se le pusiese Ah, una sí. marca en la mano Dice derecha que a todos frente, se a les todos, pusiese una marca, ¿sí? En la frente, en la mano y en la frente, ¿no? en la mano derecha o en la frente. En la frente. Pero, ¿qué significa esa marca? Es, en el tiempo de la tribulación, las personas que reciben esa marca, ¿no? No es otra cosa sino que se identifican con el anticristo. Es decir, cuando reciben la marca, están diciendo, yo creo en él es la respuesta para este mundo, mi lealtad es con este hombre que está ofreciendo todo esto y estoy acá para servirle a él. Algunos se van a dar cuenta cuando él se revele realmente en su naturaleza diabólica, todo lo que es. Van a decir, uy, no, me equivoqué, yo quiero quitarme la marca y ya no es posible quitarse la marca porque no es un asunto de ponerse un microchip o lo que sea, cualquier cosa así, sino es un asunto de lealtad del corazón. Ya en el momento que se pone la marca es porque han decidido tener lealtad hacia el anticristo, ¿no? Creyendo que es un falso Mesías, desde luego, pero han dicho, yo voy a ser leal a este hombre, en él está la solución de todo, y la paz, y la esperanza, y bueno, todo lo que él va a ofrecer engañosamente, ¿no? Pero nosotros, en Cristo, tenemos una lealtad diferente, ¿no? Nosotros nos identificamos con el Señor y al ser identificados nosotros recibimos un adelanto que es al Espíritu Santo, que es un sello, que es la marca de Dios en nuestras vidas, ¿no? Es la marca de Dios en nuestras vidas. Pero dice que el nombre de Él estará en nuestras frentes, el nombre de Él. Da a entender que hay un nombre de Dios que es desconocido hasta ese día, ¿no? Podemos hablar de todos los nombres que salen de Dios en la escritura, pero hay un nombre de Dios que nadie conoce y solo lo vamos a conocer como resultado de la lealtad que le hemos entregado nuestra vida a Él y Él nos va a sellar con ese nombre, como diciendo es propiedad mía, pero ya sabemos que el Espíritu Santo es un sello en nosotros, pero el nombre no sabemos cuál va a ser. No se menciona en ninguna parte de la escritura, no hay ni una sola referencia porque solo en este texto se menciona que vamos a recibir ese nombre. Amén. Entonces, esperaremos hasta ese día, ¿no? El día en que el Señor nos ponga ese nombre y es un nombre de Dios totalmente desconocido, pero lo vamos a llevar por toda la eternidad. Amén. Bueno, voy a dejar allí porque lo que sigue también es extenso en el versículo 5, 6, 7, todo lo que sigue son siempre un poquito extensos. Vamos a dejar hasta allí. ¿Ok? Preguntas, preguntas. Pues preguntas, lo que pasa es que son muchas. ¿Cómo? Hay muchas Muchas. preguntas. Bueno, una. Una sola pregunta. No, era lo que estaba también cuando dice que no habrá más maldición, está hablando del trono, pero está hablando en singular también. Que, espérate a ver en cuál de los dos de Apocalipsis 22. ¿En qué versículo? Creo que es en el 2 cuando dice que no habrá más maldición. Ah, no, el 3, el 3. Y no habrá más maldición.
espérate, Apocalipsis. Sí, sí, la maldición obviamente no tiene cabida en en cielos nuevos, tierra nueva, ¿no? Porque es Sí, una nueva creación que no está sujeta absolutamente a ninguna forma de pecado y nada, nada que contamine, ¿sí? Entonces no hay entrada de ninguna maldición allí, ¿no? Somos sí. absolutamente... Otra pregunta, pastor, es el Edén perfecto, pues pienso yo, después del milenio, estará integrado a la Nueva Jerusalén. Sí, claro, claro. Es es un Edén en el estado perfecto, ¿no? El estado perfecto del Edén, eh, que obviamente es superior al milenio, ¿no? Es superior al milenio. Eh, y es superior también a la creación original, eh, ahí donde cayeron Adán y Eva, ¿no? Aún así es superior también. Pero es un reflejo, ¿no? De cómo terminan las cosas. Sí, pastor, pero entonces cuando habla la palabra de Dios que el niño estará en la cueva, en la cueva jugando con el áspid, o en la boca de la cueva jugando con el áspid, ¿eso se refiere al milenio o se refiere a la nueva? Yo creo que es al milenio, ¿cierto? Porque Eso es el- el milenio, eso se refiere al milenio. Esa condición del niño jugará con el ASCII y todo eso, sí, y no va a sufrir daño. Eso es el milenio. tremendo. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Yo sí, Mauro. Mauro, Sí. mira, acá en Génesis 3, versículo 22, donde dice que dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿A qué se refiere concretamente, Mauro? ¿Cómo era antes Ajá. el hombre? El hombre estaba, recordemos, en un estado de inocencia, ¿no? El hombre estaba en un estado de inocencia. Y recordemos que si bien el hombre fue creado a imagen y semejanza, Sí, pero no fue creado igual. Es decir, igual hubiera sido creado como Dios también, ¿no? Pero no fue creado igual. Es una creación de Dios que tiene mucho de la semejanza del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, muchas virtudes, cosas, ¿no? Pero no tenía absolutamente todo. Por ejemplo, Adán y Eva no eran omnipresentes, no eran omnipotentes, no eran omniscientes. Aún en ese estado perfecto de la creación, por ejemplo, no tenían esas virtudes. Pero entre otra virtud que no tenían ellos es que ellos no tenían el conocimiento del bien y del mal. Es decir, era un estado de inocencia donde ellos no podían distinguir entre lo bueno y lo malo porque no habían accedido a ese conocimiento, ¿no? El pero, problema en que estaba, el problema estaba en que, eh, a diferencia de Dios, Dios sí conoce el bien y el mal, pero Él es tres veces santo, y Él tiene su capacidad como Dios mismo, ¿sí? De administrar tanto el bien y el mal y de no contaminarse con el mal. A ver, voy a poner un ejemplo para entenderlo en nuestros días. Si uno de nosotros, o bueno, o cualquiera, no tenemos que ser nosotros, ¿sí? Pero Dios ve todas las inmoralidades, las inmundicias que hace el ser humano, ¿sí? Ve la pornografía, las fornicación, hablando de ese tema, pues, ¿sí? Todas las cosas más perversas que hace el ser humano. Y Dios las está viendo todas, ¿sí? Él está viendo todo, pero Dios no se contamina con lo que ve. En cambio, nosotros, si nos quedamos viendo eso, sí nos contaminamos. ¿Es así o no es así? ¿Ah? ajá, Si yo me pongo a ver pornografía, yo me contamino, por mucho que tenga el Señor y todo eso termino contaminado. Pero Dios ve todo y Él no se contamina, yo sí. A eso se refiere el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es una virtud o una cualidad de Dios que no fue transferida a nosotros. Y entonces cuando comimos de ese árbol,
comimos de algo que obviamente nos iba a quitar una inocencia y de ahí en adelante no íbamos a saber cómo manejar todo ese conocimiento al que íbamos a acceder de ahí en adelante, ¿no? No lo íbamos a poder controlar y hasta el día de hoy el ser humano no lo puede controlar, pero Dios sí, ¿no? Dios sí lo puede controlar todo, ¿ves? ¿Ibas a Y, decir y algo? es, y es diferente a qué, a la libertad que tenemos para escoger nosotros, es diferente a eso. Ya la teníamos, por eso escogimos el mal, Sí, a bueno, pesar de la inocencia. sí, le llamo la inocencia. A libre Hablar de la albedrío, libertad mejor es dicho, un al libre. poco, hablar de la libertad es un poco complejo porque fíjense que el Señor, Dios nunca le dijo al hombre, yo te doy la libertad, ¿sí? De escoger, ¿sí? De si quieres comer o no comer del árbol, sino le dijo simplemente, el día que comieres, de cierto morirás. Es decir, no tenía libertad absoluta, ¿no? Dios nunca le dio una libertad absoluta al ser humano. Le dijo, el día que comas vas a morir. No le dijo, te doy la libertad de escoger si quieres comer o no quieres comer. Y tú asumirás las consecuencias. ¿Se dan cuenta? Porque es que muchas veces hablamos del libre albedrío o de Sí. la libertad. Y la verdad es que nunca ha existido una libertad absoluta en el ser humano. Adán y Eva no la tuvieron, ¿no? Nunca la tuvieron. Tenían una restricción clara y eso habla de que no tenían la libertad de ir a comer de ese árbol. Entonces ellos violaron una ley y pues ya lo demás es historia, ¿no? Y o sea, decir algo más, añadir algo allí. No, Mauro, no, que no entiendo muy bien. O sea, no tenían la libertad, pero la ejercieron. Ah, O cómo sí, fue que ellos, o cómo fue que ellos decidieron lo que decidieron. sí, tú lo acabas de decir. No tenían la libertad, pero usaron mal de esa, podríamos decir, libertad en términos humanos, ¿sí? De esa capacidad que tenían de obedecer o de no obedecer, ¿no? Hicieron mal uso de esa virtud que Dios les dio, ¿no? De obedecer o no obedecer, indudablemente. Pero de parte de Dios no existía como tal esa libertad, pero ellos usaron mal de eso. Entonces, es como cuando uno le pone una regla a un hijo, ¿sí? Mira, tú puedes, hasta aquí puedes hacer esto y estas son las normas, ¿sí? ¿Qué significa? Que tú no le estás dando la libertad, ¿no? Tú no le estás diciendo, usted es libre para hacer aquí en la casa lo que quiera, ¿sí? Como le parezca. Pero el muchacho, ¿qué hace? Dice, ah, no, yo sí voy a hacer, ¿sí? Lo que a mí me gusta. Aunque me dijo que no tenía esa libertad, lo voy a hacer. Entonces, está usando de su capacidad, ¿sí? De su autonomía para bien o para mal, para obedecer o desobedecer. Pero De no su significa que... posibilidad. ¿Cómo? Está usando su posibilidad de hacerlo. Exacto, está usando su posibilidad de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Ujú. Indudablemente. Acá, Referente a lo que también dice María Cris, pues cuando ellos estaban en el huerto y Dios les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, en el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y en el 10 y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y, pero hay algo interesante ahí, ¿no? Lo que hay que ver, porque dice que has comido del árbol que te dije que no Que no comiera. comieses. Es decir, había una restricción.
Cuando hay una restricción significa que no hay libertad de Que hacer no hay todo lo que a libertad. uno le parece, Sí, ¿no? Pero sí había una restricción allí, indudablemente. Pero él hizo lo que no debía hacer, ¿no? Hizo lo que no debía hacer. Y ahí fue sí. cuando Y, es, y si lo miramos, si lo Ujú. miramos en nuestro diario vivir, pues todos los días nos levantamos ya con el conocimiento de la palabra eh, y ya sabemos qué es lo que Dios dice que no se debe hacer y lo que sí podemos hacer, ¿sí o no? Sí, Pero en el y transcurso terminamos del día, haciéndolo. Sí, en el transcurso del día, termino haciendo lo que no es, ¿sí? O hago lo que sí es, ¿sí? Que fue lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 7, en los últimos dos versículos, cuando él dijo, con la mente, ¿sí? Eh, no, pues que dijo, con el corazón sirvo a Dios, pero con la mente sirvo a la ley. Y dice, y lo que yo quiero hacer, no hago. Y termino lo que haciendo no lo quiero que hacer. no quiero hacer, ¿no? Termino haciendo lo que no quiero hacer. Entonces, hay una ley en mí, y bueno, todo eso ya es otro tema. Pero eso es lo que tenemos al día. Todos los días finalmente estamos como en esa misma decisión de Adán y Eva de decir sí o no, ¿sí? Obedezco a pesar de que tengo una restricción para algo, me salto la restricción y obviamente también asumo las consecuencias de saltarme esa restricción. Bueno, claro, sabemos que estamos bajo la gracia y nos reconciliamos y todo eso, pero en esencia eso es lo que está ocurriendo constantemente en nuestras vidas. Lo que pasa es que ya estamos obviamente cubiertos por la gracia del Señor y estamos salvados y todo eso, porque a diario fallamos, ¿no? Así sea de pensamientos, pero fallamos, ¿no? Y está en el 2:17, ¿no? Porque él dice, Dios les dijo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente Sí. morirás. O sea, él ya les había advertido que no podían comer porque iban a morir, iban a entrar a conocer lo que era Ajá, el pecado, lo que era la maldad, lo que era la claro. muerte. Y como digo, ellos estaban en un estado de inocencia y no podían, hasta antes de eso, ellos no podían distinguir esto es bueno o esto es malo, ¿sí? Esto es bueno o esto es malo, que es el estado de inocencia precisamente de los niños. Por eso el Señor dijo que de los niños era el reino de los cielos, ¿no? Porque todavía hay una inocencia en ellos en que no logran distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Todavía no tienen esa capacidad para decidir. A medida que va pasando el tiempo, ya van entendiendo y entonces ya van conociendo que sí hay ciertas, eh, que hay consecuencias y hay restricciones, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Por eso el Señor dijo que nos hiciéramos como niños, ¿no? Mm, Más que todo, ¿no? Para no andar haciendo lo que no debemos hacer, ¿no? Amén. así es. Gracias, Mauro. Bueno. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y continuamos dentro de 8 días. Vamos a orar en esta noche dándole gracias al Rey. Padre eterno, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te damos honra, gloria y alabanza a ti, oh Dios. Gracias, Señor, porque nos dejas ver, Señor, o alcanzamos a vislumbrar un poco de esa eternidad que ya estamos viviendo, Señor. Ya tenemos arras de esa eternidad, Señor, de lo que vamos a vivir, a disfrutar, Dios de los cielos, Señor. Hay cosas todavía, Señor, que no están al alcance de nuestra comprensión, Señor, pero sabemos que poco a poco, Señor, día a día, Señor, tú vas trayendo más entendimiento, Señor, a nuestro corazón, Rey de la Gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Y una vez más, Señor, oramos recordando, Señor, levantamos a nuestro país delante de ti, Señor, y como hermanos que estamos unidos acá de diferentes iglesias, Señor, pero un solo cuerpo. Pedimos, Rey de la Gloria, por la paz de Colombia, Señor, en los días que vienen, Señor. Que, Señor, tú sujetes toda obra del maligno, Señor, sobre Colombia y que lleguemos a esas elecciones en paz, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén, que así